Bueno, pues estamos a punto de recibir a alguien que nos hace mucha ilusión. Ya sabéis que estamos emitiendo en todas las redes sociales, emitiendo vía streaming. Y yo ahora podría deciros que la frase "todos los caminos conducen a Roma" es perfecta para este autor, pero sería casi perfecta porque Santiago Posteguillo, en su camino literario, hizo antes una parada en la novela negra y en la novela erótica. Pero sí es cierto que con la novela histórica enfocada en Roma le llegaron legiones de lectores en todo el mundo. Es autor, como sabéis, de la trilogía de Publio Cornelio Escipión, Yo, Julia, Premio Planeta, Los asesinos del emperador. Estamos ya inmersos ahora en la saga en la que nos va contando la vida de Julio César. Es autor también de La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, un viaje a través de la literatura universal lleno de curiosidades. Y yo le pediría que cruzara el Rubicón, pero no me atrevo. Prefiero pedirle que atraviese la puerta que le trae al escenario de Valladolid. ¿Qué tal, Santiago? Siéntate, por favor. Muy bien, encantado de estar aquí. Estamos encantados. No es la primera vez que estás en el castillo. No es la primera vez, no. Y para un enamorado de la historia, cuando entráis en un lugar como este, cuando estáis cerca de estas piedras, ¿sentís la vibración del pasado, de la historia? Bueno, yo no sabría decir si uno siente la vibración de la historia, pero sí que cuando estás en un lugar que ha sido histórico y que ha sido historia y que es historia, lo que piensas es qué relatos hay aquí, qué historias ocurrieron, ¿no? Qué encuentros, qué decisiones que pudieron afectar, ¿no?, a muchas personas quizás se tomaran en este castillo, ¿no? Y cómo lo contaría. Entonces enseguida se te dispara, ¿no?, la mente del narrador. Claro, ¿cómo lo contarías? Que es importantísimo. Luego hablaremos a fondo de todo eso que tiene que ver con tu manera de contar la historia. Santiago, tenemos un maridaje que no sé a ti cómo te suena, literatura y gastronomía. Tendríamos que incluir la historia, ¿no? Hacer un trío, literatura, historia y gastronomía, porque qué importante es la gastronomía para contarnos. Sí, sin duda alguna, la gastronomía está muy presente en el relato, en la literatura, en la medida en que es una de las actividades cotidianas que tenemos, ¿no?, todos los seres humanos, entonces está claro que va a estar ahí. En el caso, ¿no?, de mis novelas de la antigua Roma, la gastronomía está presente a la hora de describir, por ejemplo, las diferencias sociales. Evidentemente no son lo mismo los banquetes suntuosos de los senadores y de la alta sociedad de la antigua Roma, ¿no?, que hablábamos en el intermedio. Ana, mi pareja, me lo recordaba, ¿no?, que en el Satiricón, ¿no?, de Petronio ya aparece ahí ese gran banquete donde va haciendo una descripción de platos cada vez más sorprendentes, ¿no? Ese cerdo en el que habían asado y se las habían ingeniado, ¿no?, para introducir palomas o pichones vivos, ¿no? Bueno, cosas de estas que luego Peña nos comentaba también ahí en Petit Comité, que eso es algo que también luego en el medioevo parece que también intentaban reproducir, etcétera, etcétera. Pero luego está el aspecto social de la gastronomía. Si volvemos a lo largo de la literatura, el conocerse gente tenía que ver a veces en las cenas, ¿no? En la novela del siglo XIX, victoriana, etcétera, ¿no? Era en esos encuentros donde era casi el único lugar, junto con el baile posterior, ¿no?, donde hombres, mujeres se podían conocer y de ahí surgir, ¿no?, los romances. Ahí surge la gran novela romántica del XIX. Y si volvemos al puro tema de la alimentación, simplemente la alimentación, en las novelas que estoy haciendo de César es absolutamente central dar de comer al ejército. El ejército. Claro, porque tienes 10 legiones conquistando la Galia, pero esos son entre 50.000 y 70.000 hombres
que han de comer a diario. Tienen que ir bien comidos. Tienen que ir bien comidos porque un legionario que no esté bien alimentado no combate bien. Y en torno a las líneas de suministro y de abastecimiento tiene lugar un montón de estrategias militares. Digamos, puede que todavía algunos de ustedes tengan como la realidad lamentablemente atropella unos acontecimientos con otros, se nos desvanecen, ¿no? Pero si recordamos el principio de la guerra de Ucrania, es posible que recuerden esas columnas de blindados rusos que se quedan parados porque sus altos mandos no han sabido gestionar la logística. Y ahí el ejército moderno lo que necesita, evidentemente aparte de comida, es combustible para los blindados, ¿no? Y eso lo gestionaron fatal. Eso a César nunca le habría ocurrido. El combustible de sus legiones era la comida. César no hacía un movimiento militar sin tener asegurada la comida para sus tropas. ¿Y qué comían esas tropas? ¿Cuáles eran los alimentos? Pues esas tropas, y este es otro punto interesante a la hora que has hecho tú ese triángulo, ¿no? De literatura, gastronomía e historia. Uno de los grandes pánicos del novelista histórico es, permítanme la expresión vulgar, meter la pata. Y lo que no podemos es introducir un anacronismo, no podemos introducir un alimento que no existía, ¿no? El ejemplo paradigmático es introducir en una época anterior al descubrimiento de América por parte de Europa alimentos que hoy día son muy comunes entre nosotros, como pueda ser las patatas, el tomate o el chocolate, ¿no? En unas novelas o en unos relatos, ¿no? que tienen lugar siglos antes de ese acontecimiento, ¿no? Y entonces ahí siempre vamos con enorme miedo, ¿no? Recuerdo, pasa en la gastronomía y pasan más cosas. Cuando rodé la serie esta para Movistar de El corazón del imperio, que había guionistas que te intervienen, te añaden cosas en el guión y de pronto les había parecido pues, que yo la descripción que había hecho en la entrada en Roma, ¿no? de un general quedaba poco fastuosa, ¿no? Y habían añadido flores, pero habían puesto bugambillas, ¿no? Y todo lleno de bugambillas, que son preciosas. Muy bonitas. Pero claro, yo les tengo que tachar todo y decirles, eso lo trajo el vizconde de Bougainville, francés, de América en el siglo XVIII. O sea, no podía haber ahí en Roma. Entonces, con la alimentación tenemos ese miedo enorme, ¿no? Las legiones, yendo a tu pregunta, tiendo a la digresión, comían sobre todo cereales. Cereales era la base tanto de las legiones, comida rica en fibra, así como de los gladiadores. Y luego los legionarios tenían la particularidad en campaña de llevar los conocidos buchelati, galletas, porque eran calóricas y pesaban poco y aguantaban mucho tiempo. Entonces, claro, un alimento perfecto para una campaña militar. Claro, tenían que tener en cuenta todos esos detalles. Claro, sí. Y además, también, Santiago, entiendo que aparte de todos esos alimentos, como dices, que no estaban en un momento, porque no estamos en ese momento histórico, también habrá que ver cómo va evolucionando la alimentación en función de las nuevas conquistas, que incorporarán nuevos alimentos. Correcto. La gastronomía, volviendo a las legiones, y voy a esto último que has dicho, es que me he acordado, también era un premio para los soldados. Porque después de una gran victoria se podía pasar de los cereales a decir, bueno, hoy va a haber raciones de carne, por ejemplo. Y, por supuesto, como premio, vino. Vino para los legionarios. O sea, tengo mucho yo en común con los legionarios. Es posible. Me estoy dando cuenta ahora mismo. Y recuerdo que en la conversación que han tenido antes, ¿no? Han hablado, ¿no? de la comida como fuerza motora a lo largo de la historia. Y es cierto. Se ha mencionado cómo se han hecho incluso conquistas y se enviaban barcos, ¿no? y conquistadores y exploradores por las especias, por ejemplo, ¿no? Y en gran medida, ¿no? Parece que América se descubrió porque se buscaba una ruta más corta para llegar al oriente lejano, ¿no? Donde estaban las especias. Pero en la época, por ejemplo, que yo retrato,
la incipiente ruta de la seda terrestre, ¿no? Desde lo que los romanos denominaban no Xeres, ¿no? La antigua China, la China de la dinastía Han en aquella época, cruzando el norte de la India, en su momento el imperio Kushan, y cruzando el imperio Parto, llegaba, ¿no? hasta las fronteras del imperio romano. Había otra ruta en busca de las especias que se nos cuenta en el periplo por la mar Eritrea, un marinero que escribió esa ruta, pero hecha a través del Mar Rojo, bordeando la península arábiga hasta llegar hasta las costas de la India. Costas de la India donde se han descubierto sestercios y monedas romanas de todo ese negocio que existía, ¿no? Eso generará, entre otras cosas, el interés de Roma por expandirse hacia Oriente y probablemente la invasión, como cuento en la trilogía de Trajano, de Partia por parte de Trajano, es una cuestión para controlar la ruta de la seda, por una cuestión de importancia económica, porque esas especias que tanto se utilizaban, ¿no? como condimento, ¿no? Tenían un elevadísimo precio y eran muy importantes. Es decir, que esta simbiosis, literatura y gastronomía e historia, es muy pertinente. Qué gusto da escucharte porque es como leerte. Bueno, es un gusto inmenso porque, claro, eres profesor. Sí, Santiago. Sí. Y esta necesidad de hacerte entender, que está tan clara en tus libros, es tan fácil seguirte y se nota el esfuerzo que hace alguien que sabe, porque los que no saben tanto puedan entenderlo. ¿Lo haces intencionadamente o tienes interiorizado al profesor cuando escribes? Es el componente didáctico, digamos, que subyace en mis novelas, que no tiene por qué tenerlo una novela, no tiene por qué tenerlo. En mi caso es buscado y sí que está porque lo deseo, ¿no? Sí que me gusta que quien lea una novela mía tenga esa doble sensación cuando salga de ella de he disfrutado, me lo he pasado muy bien y me he entretenido, pero además tengo esa sensación de haber aprendido, ¿no? De haber aprendido de toda aquella época que se me ha retratado en este relato, ¿no? Y sí, ese componente didáctico, sin duda alguna, pues se origina en 30 años de docencia en la universidad, en donde ya estoy en excedencia, porque no me da la vida, no me da la vida para todo. Sí, pero sí. estás muy ocupado, Santiago. No nos hacemos una idea. Hombre, el proyecto, por ejemplo, de las novelas de Julio César, que son entre 700 y 1000 páginas cada una, la que va a salir ahora se me ha ido a más de 1000. Esto son 6 novelas, a razón de año y medio, 2 años cada novela. Es un proyecto de 12 años, estoy justo ahora en el Ecuador. Claro, solo hacer eso ya lleva de por sí mucho trabajo, ¿no? Luego lo has de documentar y lo que hemos dicho casi al principio, y pensar constantemente en cómo lo vas a contar. Porque cuando en novela histórica te dicen ¿y dónde está la ficción? La ficción está en los diálogos, porque nadie grabó esos diálogos, y porque y en la toma de decisiones de qué cuentas antes y qué después para que resulte aún más atractivo, ¿no? Todo eso es un enorme trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que luego tengo la enorme fortuna de que el público ha sido muy generoso, es muy generoso conmigo, le interesa mucho lo que hago y entonces eso implica que me reclaman en muchos sitios y bueno, quieren que vaya a muchos lugares. Luego mis novelas funcionan muy bien en América Latina. Tengo que ir a veces pues, a Colombia, a México, a Chile, a Uruguay. Y luego me están traduciendo. Y entonces pues también implica ahora pues, que interesan en Italia, en Alemania, en la República Checa, en lugares incluso que pueden parecer incluso un poco sorprendentes, ¿no? Y eso ya no era combinable con seguir dando clases. Porque escribir sí, porque es una actividad relativamente, ¿no? Que uno puede realizar tranquilamente en su casa, pero si ya se implica o se incorporan promociones, conferencias, atender con mucho gusto, pero todo lleva tiempo a la prensa, etcétera, etcétera, se complica. Te llamé hace unos días Sí. Y al descolgar dijiste, estaba leyendo. Sí. Tiempo para leer siempre
tienes y qué significa para ti la lectura en el plano profesional, como escritor, como novelista, y en el más personal. En Santiago, no sé desde qué momento de la vida, cuando te asomas a los libros, ¿qué es la lectura para ti? A ver, no se puede ser un escritor sin leer, ¿no? Yo creo que esto es un fallo que comete mucho escritor o escritora que empieza, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo de la inmediatez, en un mundo donde se ha eliminado, prácticamente borrado de la faz del planeta Tierra, la idea de el esfuerzo, y que lo que realmente merece la pena solo se consigue a través de esfuerzo y de preparación. Y el esfuerzo y la preparación de cualquier narrador empieza en la lectura. Yo leí muchísimo, desde siempre leía. Yo cuando era niño casi quería estar enfermo porque significaba, si tenías gripe era un día malo en casa, pero luego ya se pasa más o menos y podía leer. Y me leía pues, todas las novelas de Enid Blyton que había de los 5 y todas estas cosas, el de Salgari, de Julio Verne, etc. Leer, de forma compulsiva. Leí muchísimo en mi época de la carrera, estudiando filología inglesa, luego en Estados Unidos en literatura creativa, siempre leer. Pero es verdad que cuando mi faceta de escritor empezó, digamos, a despuntar más, el tiempo se va cortando. Y uno de los sitios donde recorté de forma equivocada, y esta reflexión se la debo también a mi pareja, a Ana, es en la lectura. Y es verdad, porque hay que seguir leyendo constantemente. Me cuesta a veces mucho leer porque estoy muchas horas con la pantalla delante del ordenador, he perdido vista y entonces a veces me cuesta seguir leyendo, pero ahora hay muchas formas de leer. También están los audiolibros, que son muy bien, con los que yo recuerdo empezar a aprender a leer inglés con audiolibros. Y sí, estaba audioleyendo, por ejemplo, Middlemarch de George Eliot, que es una grandísima novelista. George era el seudónimo masculino que utilizaba, como tantas otras mujeres del siglo XIX, ¿no? Y era una escritora que yo tenía ahí y nunca había entrado por la falta de tiempo. El XIX británico es tremendo, está Dickens, está Oscar Wilde, bueno, no sé si a Oscar Wilde le gustaría lo de ser llamado British, que era irlandés, entonces, y tuvo sus diferencias, ¿no? Como sabemos, está enterrado en París. Pero está Jane Austen, están las hermanas Bronte, etc. Y Virginia Woolf decía de George Eliot, Mary Ann Evans, nombre original, que era la primera escritora que escribía para los británicos como si fueran adultos. ¿Por qué? Porque es verdad que a mí me fascina Jane Austen, y Jane Austen se ha adaptado un montón a muchísimas películas de Hollywood. Nunca Hollywood ha adaptado Middlemarch, y ahora lo explicamos. Pero ¿qué es Jane Austen, ¿no? ¿Y qué es la novela de Charlotte Bronte, Jane Eyre? Y que son muchísimas de esas novelas. Son novelas donde vas a sufrir mucho, pero tú sabes que va a acabar bien. Que Edward y Elinor tendrán muchos problemas que los separarán, pero al final acabarán juntos, ¿no? Y habrá un beso y final de la novela maravilloso. Y eso pasa con muchísimas novelas de este tipo. Middlemarch es ¿y qué pasa después del beso? Porque te casas y va todo bien, o no, o sí. Y entonces es una novela coral tan bonita de la realidad de un pueblo, Middlemarch, inventado, donde hay personas bondadosas, con algún defecto. Hay personas malvadas, que no son completamente malvadas. Y hay una gran mayoría de personas que son ni buenas ni malas, que hacen cosas bien y cosas mal, bien adrede y a veces mal queriendo y a veces mal sin querer, ¿no? Y cómo todas se van afectando unas a otras, ¿no? Y es una novela coral tan bonita, tan bien hecha, pero claro, es real.
Y eso a Hollywood no le gusta. Se parece más a la vida. Se parece muchísimo más a la vida. Es normal que nos guste Jane Austen porque muchas veces en la novela lo que buscamos, como en una película, es la evasión. La evasión. Y claro, y por eso pues queremos una novela, mira, oye, ya tengo bastantes problemas en mi vida y yo quiero una cosa que acabe bien. Y está muy bien, ¿no? Pero a veces también queremos que alguien nos cuente cómo era la vida de verdad, ¿no? Y que te haga reflexionar más sobre la vida real, ¿no? Y para eso pues hay autoras como Mary Ann Evans. Fíjate, curiosamente esta mañana con Manuel Vilas hablábamos de algunas cosas que se han cruzado con estas ideas del beso final y de cómo los libros también te ayudan a encajar, a entender la vida y a madurar a través de las lecturas de cómo es la vida para los demás. Que a veces eso se parece mucho a la tuya. Hablabas del ordenador, de esa pantalla, Santiago. Claro, te leen legiones de personas, leen tus libros y no sé si te visualizan a ti en todo ese trabajo del que nos hablabas ahora. Y a mí me gustaría saber cómo es, cómo llega Santiago, si madruga mucho. No sé si conoces la novela de Rituales cotidianos de Mason Carrick, que habla de los artistas y de todos esos rituales que a veces existen y a veces no. ¿Y Santiago Posteguillo tiene alguno? Bueno, a ver, actualmente madrugar no madrugo mucho. Haces muy bien. Pero el ritual es el café con leche. O sea, te levantas y desayunas y el café con leche, que yo no me suelo acabar en el desayuno, sino que después de desayunar, a lo mejor algo de fruta, me siento en la mesa frente al ordenador con el primer café. Y empiezo a escribir y suelo pasar, si puedo, y no tengo promoción, etcétera, la mañana entera escribiendo. ¿Y antes de escribir has leído? ¿Has hecho alguna lectura previa? La forma en la que yo trabajo implica documentar la época que quiero recrear. Cuando hablamos de Roma, esto no se documenta una vez y ya está, porque si pensamos en la civilización romana son más de 1000 años. Y Roma pasa por distintos periodos, con distintos tipos de formas de gobierno, una monarquía, una república que va evolucionando, no es la misma la república del principio que la tardorrepública romana, ¿no? Que se va acercando a la dictadura, etcétera, etcétera, y acaba en el imperio, ¿no? Entonces, cada momento tienes que documentarlo. Cuando he documentado la época concreta que voy a recrear, me hago una estructura de la novela. Me llego a hacer una estructura en folios donde pongo epígrafes, a veces utilizo una cartulina y hago un esquema con flechas, ¿no? De cómo interaccionan unos personajes con otros. Suelo funcionar mucho en mis relatos intercalando distintas historias que se entrecruzan y que se afectan unas a otras, ¿no? Por eso, por ejemplo, la novela que saldrá en octubre se llama Los tres mundos, porque va de 3 mundos distintos que interaccionan. Tenemos que hablar luego de eso. Ahora hablaremos de eso. Qué emoción. Y lo que tenemos es esa estructura. Entonces, una vez tengo ya la estructura hecha, documentada la época, sí que me siento y arranco a hacer un capítulo. Entonces sí, puede ocurrir que antes de escribir ese capítulo tenga que documentar un aspecto concreto. Pongamos que la escena va a tener lugar en el teatro que Pompeyo ordena construir en torno al año 60 a.C. ¿Cómo era ese edificio en ese momento exacto? ¿Estaba acabado o estaba en construcción? Entonces necesito a lo mejor pasar media mañana reuniendo esos detalles y luego ya es cuando entro a describir ese capítulo en concreto, ¿no? De tal forma que a veces te sientas a escribir directamente y a veces documentar y escribir. ¿Y escribes con música de fondo? ¿Te molesta el ruido? ¿Cuál tiene que ser la atmósfera para que escribas bien? Lo he hecho de las dos formas. El silencio está muy bien, con silencio siempre se escribe muy bien, y a veces lo he hecho con música, normalmente con música clásica que me resulta particularmente motivadora, ¿no? Es verdad que últimamente no lo he hecho, pero a ver si estoy en un traslado de piso, a ver si en el nuevo piso reinstalo el equipo de música con mis viejos vinilos y volvemos a poner, pues no sé, los conciertos para piano de Rachmaninoff o la novena sinfonía de Dvořák, que es muy épica, o el poema sinfónico
Prometeo de Liszt, que son, cualquiera de estas obras son muy épicas y acompañan, ¿no?, a veces el tipo de novela que hago. ¿Te metes tanto en tu mundo que estás viviendo en la antigua Roma mientras escribes, Santiago? ¿O sacas así el pie fácilmente al presente? Hombre, acabas muy absorbido, ¿no?, por esa época y hasta incluso un poco obsesionado. Hasta el punto que por las noches me tengo que hacer el ejercicio de no pensar en la novela. Porque si piensas en la novela, se te va a acabar ocurriendo algo. Y tengo comprobado que si no te levantas y lo apuntas, al día siguiente no te acuerdas o no te acuerdas exactamente o de la frase o de la idea que tú querías que se te había ocurrido, ¿no? Entonces te obliga a levantarte y apuntarla. Ocurre a veces que te levantas al día siguiente, lo lees y aquello que te había parecido tan brillante en somnolencia, descubres que es la mayor tontería del mundo, ¿no? Pero bueno, pero a veces no, ¿no? Entonces sí que me aplico el ejercicio de pensar en cualquier otra cosa cuando voy a dormir que no sea la novela para poder en verdad encontrar el descanso, sí. ¿Soñabas de niño con escribir? Sí, yo siempre he querido escribir. O sea, de hecho me recuerdo como niño haciendo pequeños relatos e incluso recuerdo una vez que le leí un relato a mi familia y todos se rieron de mí. ¿Por qué? Porque yo era muy pequeño y se ve que el único conector que conocía era la palabra entonces. Y probablemente pues en un cuento de una página utilicé entonces 20 veces, ¿no? Entonces yo comprendo y me fui todo enfurruñado, ¿no? Porque claro, yo pensaba que el cuento estaba bien, ¿no? Solo recuerdo que iba de un elefante, no recuerdo nada más ya ahora de eso, ¿no? Pero lo que recuerdo es, tengo que hacerlo mejor. Pero fíjate, Sí. ese entonces apuntaba la novela histórica, porque Sí, ya lleva un entonces pasado, eso es verdad. ya estabas Apuntaba tú mirando- maneras, apuntaba claro, maneras. estabas mirando Sí. al pasado. Sí. Eres un escritor de un éxito indudable. ¿Te han cerrado alguna puerta antes de que llegara el éxito? ¿Alguna vez te dijeron, no, no te vamos a publicar antes de que Santiago Posteguillo fuera quien es? Tendría que recontar todas las cartas de negativa que tengo guardadas de todas las editoriales que me dijeron que no, incluida la editorial Planeta, que luego me dio el premio Planeta. Sí, sí. O sea, lo tengo todo ahí guardado. Sí, sí. Es más, no solo me han mandado a la porra por carta. Hubo una vez que hubo una editorial que me dejó un mensaje en el contestador, cuando teníamos más el contestador y tal, y yo iba a dar clase, ¿no? Y recuerdo que pensé, porque me había dejado el siguiente mensaje, queremos hablar con usted sobre la novela que nos ha enviado, ¿no? Y yo pensaba, vamos a ver, para mandarme a la porra, estoy siendo suave porque no era la palabra que yo empleaba en esos momentos, ¿no? Lo hacen por carta. Si me dejan un mensaje es que les interesará. Entonces, ¿qué hago? Les llamo y súper contento porque me van a decir que les interesa, voy a dar una clase de literatura maravillosa, o doy la clase y luego llamo con más tranquilo y tal. No, yo llamo antes y voy a dar la clase que va a ser impresionante. Llamo y digo, me dice, ¿quién es? Digo, soy Santiago Posteguillo. Ah, ¿y por qué llama? Ah, sí, por la novela Africanus. Digo, sí, por eso llamo, sí. Ah, pues mire, es que queríamos decirle que no nos interesa. Pero nos parecía muy frío decírselo por carta. Y yo dije, pues muchas gracias. No recuerdo la clase de literatura que di. O sea, Bueno, pues te voy a decir dos cosas. Una, un abrazo para los que no quisieron publicar a Santiago Posteguillo. Todo nuestro cariño. Y otra cosa, fíjate, bueno, me parece que esa deferencia está bien, Santiago. Creo que en el mundo actual estamos muy acostumbrados a no decir que no, a no comunicar las cosas, a despedir por WhatsApp, sí. a cancelar los compromisos de cualquier manera. Que una persona se tomara la molestia de decírtelo, en el fondo creo que te estaba valorando. Y a mí me parece bien. Yo a esa conclusión llegué años más tarde. Después O sea, de pero pasar- llevas razón. Pero en ese momento me sentó muy mal, ¿no? Pero porque se acumulaban los noes. Es verdad que solo hubo una editorial que me dijo que sí, que es en la que estoy ahora, que es en Ediciones B, que fui
y retorné como el hijo pródigo, ¿no? Y es verdad que nunca me dijeron que no. Lo que pasa es que tardaron 8 meses en decirme que sí. Y ya la primera novela pues la había publicado con otro y tal. Pero me dijeron, pero si hace otra, nos interesa. Y ya fue la primera vez que empecé a escribir sabiendo que a alguien del mundo editorial le interesaba lo que hacía yo. Claro, me imagino que este certamen, que siguen muchas personas que leen, pero también muchas personas que se ilusionan con la escritura, no sé si esas cartas tuyas recortadas les podrían dar ánimo para decir si realmente hay que intentarlo, o si a veces a los autores de éxito os dan ganas de decir, no te dejes la vida en esto. ¿Tú cómo lo ves? A ver, hay que intentarlo, pero hay que hacer varias reflexiones. La primera, por la que he empezado. Te han dicho que no, vale, pero tú estás formado, tú quieres ser escritor, quieres ser escritora, ¿has leído mucho? Porque si no has leído mucho, eso te falta. Entonces, si quieres persistir, es maravilloso, pero sigue leyendo mucho. Lo veo, y lo hablaba también con mi pareja, con cantantes jóvenes que quieren componer y que quieren componer letras. Digo, ¿pero tú has leído a Sabina? ¿Tú has leído poesía en general? Porque si lees, vas a tener muchas más herramientas y además te vas a dar cuenta de si lo que estás escribiendo es el mayor topicazo del mundo mundial. Si es original o no es original. Entonces, leer por encima de todo. Y luego había un libro, Think Like an Artist, piensa como un artista, donde el autor decía, si has fracasado, vuelve a intentarlo, que es el lugar común, pero, añadía, no intentes exactamente lo mismo, porque a lo mejor hay algo que puedes mejorar, ¿no? Y eso sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se acumulan noes, puedes replantearte si, aunque tú quieras persistir, no hay elementos que cambiar, ¿no? De hecho, no estoy seguro de haberlo oído bien porque había ruido fuera y no estoy seguro de haber oído bien la introducción, pero creo que has recordado el tipo de novelas con el que yo empecé a escribir, de distintos ámbitos, ¿no? Novela negra y otros ámbitos. Yo intenté por otros ámbitos y no conseguía, por ejemplo, esa conexión con el público, traspasar la frontera de la publicación. Y una de las reflexiones que me hizo leer aquella frase, que me hice al leer aquella frase es, voy a cambiar de género, voy a buscar otro tipo de relato donde a lo mejor quizá lo haga de una forma más interesante. Y como pensé que la historia también me apasionaba, digo, voy a juntar literatura e historia, no, hacemos novela histórica, me apasiona la época de Roma y en esa conjugación de elementos, ¿no?, salió Africanus y hasta ahora. Entonces, está bien persistir, pero sigue formándote y considera variaciones. ¿Eres consciente de que quizás muchos lectores lo son porque un día abrieron uno de tus libros? Ayer reflexionábamos sobre eso con Luz Gabás. ¿Cuál es el camino, cuál es la manera de invitar a los lectores? Muchos lectores habrán empezado por ti. Sí, eso para mí es muy emocionante. Y muy motivador, ¿no? Y lo que me genera es una responsabilidad, ¿no?, de pensar, a veces lo que yo voy a escribir puede ser lo primero que lean algunas personas, ¿no? Pero lo que me importa es que esas personas luego nunca se queden solo en lo que han leído de mis novelas, sino que de ahí den saltos, ¿no? Por eso en mis novelas procuro echar estas chispas, ¿no?, salpicarlas de elementos de otras literaturas. En Africanus estaba el personaje Plauto estrenando sus obras de teatro. Por si a alguien le apetece alguna vez, ¿no?, irse al Festival de Mérida y puede ver una obra de Plauto o leerla. Ahora con César pues tengo al poeta Catulo constantemente por aquí, por arriba y por abajo, porque me interesa generar ese interés en el lector por ir mucho más allá de lo que yo le pueda enseñar. Porque mi literatura es en esencia una literatura que está más en el nivel de la evasión. Si bien es cierto que yo intento que tenga un componente didáctico en aprender historia y un componente de reflexión,
de reflexión sobre nuestro propio mundo. Porque claro, si hablo de senadores y de política y de militares y la naturaleza humana no ha cambiado, evidentemente yo puedo estar invitando a reflexionar sobre lo que se hizo bien o mal hace 2000 años, que puede seguir estando bien o mal hoy día, ¿no? Entonces hay un elemento de reflexión. Pero es verdad que mis novelas no son las más exigentes para el público, pero sí me gustaría que los lectores siguieran avanzando, ¿no? y se adentraran en otros escritores que a veces nos exigen más esfuerzo, pero que precisamente nos pueden hacer profundizar más, ¿no? en reflexionar sobre quiénes somos, dónde venimos, la vida, etc. Entonces, me parece muy emocionante poder ser el primer paso de muchos lectores, pero que sea eso, el primer, no el único paso. Eso es lo que me gustaría. Porque es una manera de abrir puertas. Exacto. Tú abres una puerta y después cada lector, como dices, puede elegir diferentes caminos, pero esa manera de abrir la puerta es muy bonita. Probablemente hay historiadores que lo sean porque un día te leyeron y a partir de esa pasión, que me gustaría saber cómo empieza en ti. ¿Por qué no digo de pronto, porque parece que no fue de pronto, pero porque un día sientes un flechazo con Roma? ¿Qué te pasó con la antigua Roma y cuándo fue? Bueno, como hemos apuntado, ¿no? Fue una cierta reflexión más calculada, ¿no? de buscar elementos que me apasionen, porque sí que está claro que cualquier artista, si quiere apasionar a quien reciba su arte, tiene que sentir la compasión, ¿no? Y yo, pues lo de Roma siempre me ha apasionado, porque me parece un mundo fascinante. Roma es de donde venimos, nuestro idioma viene de Roma, nuestro derecho viene de Roma, muchísimas costumbres nuestras vienen de Roma. Entonces me parece muy apasionante porque es aprender de dónde venimos, ¿no? Y luego es una época muy épica, ¿no? Porque podemos traer al relato asedios, batallas, amores, desamores, gladiadores, gladiadoras que las había, política, historia social, arte, literatura, todo, ¿no? Entonces, me parece que es una época que te permite jugar con un montón de elementos que son épicos, muy entretenidos por un lado, y que invitan a reflexionar sobre de dónde venimos. Y todo eso me interesaba mucho. De niño fui con mis padres a Roma y con 6 años pues, ver el Coliseo te impresiona. Pero no recuerdo yo juramentarme ahí con 6 años, ¿no? Como en lo que el viento se llevó, ¿no? Al final, ¿no? Decir, yo escribiré novelas, ¿no? Pero sí me acuerdo con 15 años leyendo El Hobbit y El Señor de los Anillos y tener el mapa de la Tierra Media desplegado en la alfombra, ¿no? Mientras leía, ¿no? la ruta de Frodo, ¿no? Hacia Mordor. Y pensar, yo algún día me gustaría contar historias con mapas, que tengan mapas. Por eso todas mis novelas tienen muchos mapas, ¿no? Porque de eso sí me acuerdo, sí. Es que los mapas tienen mucho encanto, ¿eh? Tienen mucho encanto. Claro, dices, no me planté y dije, voy a contar, por ejemplo, Roma, pero un día te plantaste y dijiste, voy a contar a Julio César, como decías antes, 6 novelas, un proyecto a 12 años, que a mí casi a veces me da miedo hacer planes de aquí a 3 meses. Y que, ¿no? Es verdad. Y según vas cumpliendo años, cada vez tienes como más la sensación del paso del tiempo. Y tú ese proyecto, que vamos por la segunda, pero es que tenemos que hablar ya de la tercera, porque el 21 de octubre estará ahí, está en pie, ¿no, Santiago? Sí, estoy ahí. Pero que vamos a por la sexta, después de... tenemos que hacer la cuarta, la quinta y la sexta, sí, ese es el proyecto, sí. Pero ya es que está preparado todo el mundo para leerte. Vamos a la tercera, 21 de octubre, Los Tres Mundos. Sí. ¿Qué vamos a saber ahí de Julio César? En la primera novela, En Roma soy yo, contamos su juventud, una juventud relativamente desconocida, ¿no? Como abogado, que intentaba llevar a juicio a senadores corruptos, cosas que pasaban en aquella época. Y luego en Maldita Roma observamos su ascenso político, ¿no? Y vimos, entre otras cosas, ¿no? Las conexiones, ¿no? Que en aquella época había entre la justicia, los políticos y todo esto, ¿no? Es el ascenso político, llega a cónsul de Roma. Luego viene el ascenso militar. Por eso estas 3 primeras novelas de la serie conforman lo que vamos a denominar la trilogía del ascenso. Porque César no lo tiene planificado, él tiene planificado
intentar cruzar el Danubio y hacerse con el control de la Dacia, cosa que hará finalmente Trajano siglos después, pero 300.000 helvecios entran en territorio de unos galos que son aliados de Roma, les piden ayuda y tiene que trasladar sus legiones allí, y allí se va complicando todo, ¿no? Y viene la conquista de la Galia. Entonces, Los Tres Mundos es narrar las diferentes campañas, que son más de 6 campañas militares, para conquistar la Galia. Se llama Tres Mundos porque tenemos el mundo celta de la Galia, tenemos el mundo romano de César y toda la política que hay en Roma, porque aunque César esté en la Galia, sus enemigos políticos, Cicerón, Catón, Pompeyo, van maquinando a sus espaldas para ver cómo poder neutralizar esa estrella fulgurante en el firmamento político de Roma que es César, ¿no? Y luego hay un tercer mundo, aparentemente remoto, aparentemente lejano aún, pero que está totalmente conectado con Roma y cada vez más, que es el legendario Egipto. El faraón Ptolomeo XII está exiliado porque una de sus hijas, Berenice, será Berenice IV, se ha hecho con el poder, con los sacerdotes, con el primer ministro Potino, etc. Pero el faraón va a ir a Roma para solicitar ayuda para retornar y va acompañado de una de sus hijas que se llama Cleopatra. Ella. Entonces esos tres mundos se van a ir cruzando en esta novela. La conquista de la Galia, la lucha política en Roma y el exilio del faraón Ptolomeo XII, que no deja de ser el exilio de una joven Cleopatra. Eso llegará el 21 de octubre. El otro día vi en redes sociales una foto tuya con Marco Antonio. Bueno, Marco Antonio, Sí. no estáis Marco Antonio ya en el Museo Arqueológico Exacto. de Madrid, y decías, uno de los personajes de mi próxima novela. Claro, es que los personajes de tus novelas son esos personajes históricos, los personajes que hemos estudiado en el cole, pero resulta que para ti son tus personajes y convives con ellos. ¿Tu favorito es César? A ver, César es el vertebrador de todo. Y César, yo creo que César juega en una categoría fuera de categoría. Fuera de categoría. Cuando me acuerdo que vi una vez una publicación, de estas publicaciones de revistas de historia, ¿no?, que vemos en los kioscos, ¿no?, a veces, ¿no? Y había una que habían hecho un especial, ¿no?, los 100 personajes históricos más importantes, ¿no?, de toda la historia. ¿Y a quién eligen para portada? De los 100, Julio César. Entonces, él está fuera de categoría, ¿no? Es una cosa... porque además con César muchísimas cuestiones en la historia son por primera vez en la vida, ¿no? Por primera vez en la vida, las legiones romanas lucharán en 2 frentes a la vez. Por primera vez en la vida se planteará conquistar territorios que se consideraban inconquistables. Por primera vez en la vida, si fallece su esposa, dará un discurso fúnebre en honor a una mujer en Roma, cuando no se hacía, le daba igual. Por primera vez en la vida, esto lo tendremos que contar en la 5ª novela, hay un hombre que para el tiempo, que eso la gente no lo sabe, pero César paró el tiempo en el año 46. Duró más de 400 días, porque recalculó el calendario. Sí, sí. ¿Quién puede parar el tiempo? El siguiente que lo pudo hacer fue un papa, o sea que, Claro. que no es fácil, ¿eh? No, poca gente puede parar el tiempo. ¿Quién pudiera? Exacto. Y esto está fuera de categoría. Dentro de los personajes de la saga, ¿no?, hay 2 que les tengo mucho cariño, ¿no? Uno es Marco Antonio, que aparece en los 3 mundos y es un personaje, cuidado, que ha aparecido en Maldita Roma, sin nombre. La gente puede no haberse dado cuenta, está hecho con toda la idea, pero cuando aparezcan los 3 mundos dirán, ¡ah! Era él. Era él, está todo pensado ahí. Sí, porque las 6 novelas están aquí de alguna forma, ¿no? Pero hay un momento en los 3 mundos que paramos para contar la historia de Marco Antonio, porque es un personaje que viene de una juventud, totalmente, borracho, fiestero, endeudado, jugador, bebedor, a hacerse un
personaje realmente serio, ¿no? Y contar ese cambio me parece fascinante en una persona. Y luego hay una personaje que ya apareció en Maldita Roma y sigue, que es Cleopatra, que es incontenible. O sea, este es un personaje incontenible, va pidiendo páginas ella sola y todavía no se ha cruzado con César, pero da igual. O sea, es que su propia historia es muy interesante. Y sobre todo toda esta parte histórica de Cleopatra previa a llegar al poder, previa a encontrarse con César, ¿no? Toda su infancia y su juventud, que es lo que he estado contando en Maldita Roma y sigo contando en Los Tres Mundos. Y hablando de Cleopatra, que es una mujer, y antes mencionabas ese discurso fúnebre de César, la importancia de las mujeres en tus novelas es algo que me gusta subrayar, porque además en alguna ocasión te he leído decir que no te gustaba la manera de demonizar también a los personajes a lo largo de la historia, a las mujeres. ¿Eso siempre lo has sentido? ¿Has tenido una intención de tener también esa mirada en lo que contabas? ¿O ha habido un viraje? Ha habido un viraje, yo lo reconozco. Ha habido una reflexión en consonancia, porque los escritores yo creo que somos permeables, muy permeables a nuestro entorno social, somos muy observadores, estamos muy atentos a lo que pasa, ¿no? Y también este movimiento, ¿no? El feminismo, el recuperar, el desarrollar la igualdad entre hombres y mujeres, a mí me ha hecho pensar, ¿no? Y sí que es verdad que me di cuenta en un momento dado que si te dejas llevar, en el caso de la novela histórica de la antigua Roma, por las fuentes principales, que son fuentes clásicas, son todo hombres. Plutarco, Dion Casio, da igual que utilices a los escritores, pues son Plauto, Catulo. Hay muy pocas escritoras cuya obra nos haya llegado del mundo antiguo. La poetisa Safo, poco más. Sabemos que había una poetisa en la época de César, Cornificia, pero no queda nada de su obra. Entonces, los hombres hemos estado contando, sobre todo hasta hace relativamente poco, la historia de los hombres. Y la otra media humanidad no ha sido tan tenida en cuenta. Es cierto que al ser sociedades patriarcales durante muchos siglos, la mujer lo ha tenido muy difícil para estar en posiciones destacadas. Pero aún así, a aquellas que han llegado a posición destacada o las hemos ignorado o hemos distorsionado su imagen. A una Julia Domna, por ejemplo, ¿no? Con la que escribí 2 novelas, se la había esencialmente ignorado. Y es una mujer que crea una dinastía. Que cuidado, que para crear una dinastía solo la puede crear una mujer. Un hombre puede conquistar un imperio, pero una dinastía o hay una mujer o de momento no hay dinastía, ¿no? Y eso lo hace Julia Domna. Y era una historia relativamente desconocida, ¿no? Y contra eso me rebelaba. Y una Cleopatra, de la que hablábamos antes, por ejemplo, tiene una imagen totalmente distorsionada. ¿Por qué? Por un hombre, por Augusto. Augusto es el causante de que tengamos una imagen de una mujer poco menos que femme fatale, que hechizaba a los hombres, que tenía, bueno, muchísimos amantes, que era muy promiscua, porque en aquel momento, el que una mujer tuviera muchos amantes podía ser algo negativo, algo que todavía pervive, ¿verdad? El hombre, si tiene muchas mujeres, pues parece que es como muy macho, ¿no? Y la mujer, todavía eso pervive. Estamos luchando porque sea igual, ¿no? Y sea juzgado de forma igual en Occidente, bueno, y ojalá eso se extienda, ¿no? A otras civilizaciones. Pero ¿quién es el que crea esa imagen de Cleopatra? La crea Augusto. ¿Por qué? Porque Cleopatra tiene un hijo con César, que podría ser el heredero. Pero si yo, sobrino nieto de César, empiezo a decir que Cleopatra se acostaba con muchos hombres, ¿quién nos garantiza que realmente Cesarión es hijo de César? Esa es la clave. Y a partir de ahí, de los cronistas de Augusto, nos llega esa imagen. Porque realmente a Cleopatra solo se le conocen 2 amantes. Que no digo que esto sea ni bueno ni malo, por favor. Digo que en esa época se consideraba bueno o malo, ¿no? Pero cuando tú vas a los datos históricos,
ella solo tuvo dos amantes y 2 relaciones, además duraderas, César y Marco Antonio, y con los que tuvo hijos. ¿Que la mujer elegía a los hombres más poderosos e inteligentes de la época? Bueno, era inteligente, se ve que atractiva, tenía un gran atractivo y sabía seleccionar. Bueno, pero oye, ¿de qué le vas a decir, no? Pero no se le conocen otros amantes ni otras relaciones, ¿no? Pero se transforma esa imagen, entonces, y se la distorsiona negativamente. Entonces, eso hay que reconstruirlo. Entonces, con Julia intenté recuperar una mujer olvidada. Con el retrato que voy haciendo de Cleopatra, intento mostrar en la saga de César la auténtica Cleopatra, ¿no? Una mujer muy culta, muy formada, que sabía 6 o 7 idiomas, que tenía muy buena conexión con su pueblo, con el pueblo de Egipto, rebelde contra la injusticia, contra los excesos de los sacerdotes, y muy inteligente, y también se ve que muy atractiva. Bueno, quiero dejar un tiempo para las preguntas que seguro queréis hacerle a Santiago Posteguillo, pero ahora le quiero decir yo a él una fecha, porque no sé si sabes, Santiago Posteguillo, ¿qué se celebra hoy? 20 de septiembre. Igual lo sabes. Pues ahora mismo me pillas, ¿no? Pues el Día de la Paella. Ah, mira. No lo sabía, pero bueno, me parece muy apropiado. Porque tú eres valenciano. Sí. Y porque además en nuestra conversación yo te pedí un favor y bueno, pues me gustaría pedírtelo aquí en público porque nos cuentas siempre la historia de otros personajes y a mí me gustaría que hiciéramos ese viaje en el tiempo contigo y que nos llevaras al plato que nos retrata a Santiago Posteguillo en otro momento de su vida. Hombre, en la infancia yo recuerdo, con mucho cariño, yo soy muy goloso, mi pareja lo sabe, que el chocolate me gusta mucho, me pierde, y mi tía Lidia, porque yo soy valenciano, pero tengo sangre de Castilla y León, porque mi padre, no sé si esto es bueno, porque a veces las proximidades de las ciudades generan también sus conflictos, ¿no? Pero mi padre era de Burgos. Y yo he ido a Burgos muchas veces, al pueblo de mi padre, Cabezón de la Sierra, un pueblo muy pequeñito, que está al lado, digamos, de Silos, ¿no? Y mi tía ahí hacía un pastel de chocolate, que era una mezcla de chocolate con galleta, con cacao, que se fue con ella, porque se fue la receta con ella, porque ella padeció afasia en la última época de su vida, y para cuando... Son estas cosas que no hacemos con los mayores, y no lo refiero por lo del pastel, que no deja de ser una anécdota, ¿no? Pero ¿cuántas veces pensamos luego cuánto nos habría gustado preguntarle a nuestros abuelos, a nuestros padres, esto o aquello? Y no lo hicimos pues porque éramos jóvenes y estábamos metidos en nuestra propia vorágine de la juventud, y es luego cuando nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, uno de mis recuerdos es ese pastel que mi tía Lidia hacía, ¿no? Y que empezó haciendo ahí en Burgos, ¿no? En ese pequeño pueblo. Así que hay un recuerdo de infancia que, fíjate, me lleva hasta Castilla y León. Bueno, hemos hecho ese viaje contigo. ¿Cómo nos gusta viajar con Santiago Posteguillo? Tenéis la oportunidad de preguntarle de la antigua Roma lo que queráis. Lo sabe todo. No sé si hay alguna pregunta en el público. Entiendo que muchos lectores. Allí veo. Qué emoción, ¿no, Santiago? Sí, siempre es emocionante. Buenas tardes, soy una fan totalmente tuya. Mi pregunta es, a mi criterio, empezaste evidentemente por Escipión el africano, saltas a Trajano, Julia. ¿Aposta dejas el grandísimo, inmenso personaje de Julio César para, digamos, estar más madurado en el mundo romano? Y segundo, ligado un poco con ello, ¿es cierto que el gran ídolo de César, que es Alejandro Magno, te ha picado la curiosidad de meterte en ello también? Sí a las dos preguntas, sí, a las dos preguntas.
yo siempre, una vez decidí escribir sobre la antigua Roma, el primer personaje que te viene es Julio César. Pero es verdad que a mí me imponía mucho el hecho de que sobre Julio César habían escrito muchos grandes autores, por empezar hasta un Shakespeare. Es verdad que luego vas reflexionando y dices, bueno, pero Shakespeare escribió sobre todo del asesinato y realmente la obra se llama Julio César, pero es sobre el dilema moral de Bruto, que el 15 de marzo del 44 está asesinando no solo a quien pueda ser su padre adoptivo, sino al amante de su madre. Cuidado, porque César tenía una relación con Servilia, que era madre de Bruto. Eso de ya de matar al amante de tu madre ya es un poco, ya hay mucho dilema moral, ¿no? Pero es verdad que lo fui dejando porque quería armarme más literariamente, narrativamente y de conocimiento de Roma. Escribir de Escipión me hace entender qué genera a César. Y a César lo genera el que con Escipión derrotan a Cartago y entonces Roma se empieza a hacer poderosa, pero hay una diferencia social, surgen facciones políticas, la popular del pueblo, la de los aristócratas, y a la popular del pueblo se escribe César, ¿no? Entonces ya entiendo de dónde viene. Y Trajano y Julia me hacen ver que cualquier otro gobernante romano se mirará en César como modelo. Entonces es el eje que lo vertebra todo. Entonces, armado históricamente de conocimiento y armado literariamente es cuando me atrevo con César, ¿no? Y porque además el público cambia. El público de, por ejemplo, Shakespeare, quería entretenimiento y quería un hermoso lenguaje. Así que él escribía en preciosos pentámetros jámbicos con un ritmo de sílaba no acentuada, acentuada, que es muy difícil de hacer y lo hacía magníficamente en inglés, ¿no? To be or not to be, that is the question. Ese ritmo constantemente. Pero había otras cosas que no le importaban. Hay un momento, y permíteme la anécdota, ¿no?, donde en el Julio César de Shakespeare, cuando están tramando, voy a hacer un spoiler, el magnicidio, ¿no? Uno de los conjurados le dice al otro, están en la madrugada, ¿qué hora es? Y de pronto se oye una campanada, 2, 3 en la distancia, y dice el otro, las 3 de la mañana, hora de retirarse, y se van. Y yo pregunto, ¿desde qué campanario cristiano? En el 44 antes de Cristo. Pero da igual, sigue siendo una obra maestra, es Shakespeare. Pero es que a Shakespeare el rigor histórico le daba igual. Le daba igual crear ese anacronismo, que es como si hubiera puesto yo patatas hoy día, ¿no? Eso le da igual, porque eso sabe que a su público no le importa. Y sabe que la imagen potente de un campanario en la distancia lo va a entender, es barato de representar en el Globe, ¿no?, en el teatro, y es muy impactante, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el público ha cambiado. ¿Ustedes sí que quieren César con rigor histórico? Vamos a hacer ese César con rigor histórico. Y ustedes son tan amables que no me piden que se lo cuente en pentámetros jámbicos. Así que se lo cuento en prosa. Entonces, por eso tiene sentido volver a hacerlo, ¿no?, después de haberlo dejado para el final. Y Alejandro Magno sí me interesa y ya veremos. Tenemos hasta el 2031... porque estamos 2025, ¿no?, entonces la tercera, 2027 la cuarta, 2029 la quinta y 2031 acabamos y entonces ya podré responder a esa pregunta con de más momento tiene lío, detenimiento. de momento tiene lío. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que impresionas un poco. ¿A que sí? No sé. Yo creo no. que... Pero no hago examen. A mis estudiantes lo entiendo porque al final había examen, pero aquí no hay examen. Pero, ¿es verdad que tus estudiantes antes del examen se leían tus libros para hacerte la pelota? Había de todo. Yo los dividía en distintas categorías en ese aspecto en concreto, ¿no? La verdad es que siempre he tenido muy buena relación con ellos. Había el desesperado. El desesperado sí venía, o sea, con toda su cara, o sea, el mismo día del examen, o sea, antes de repartirlo, con un libro para que se lo firmara, ¿no? Dices, qué desesperación, por favor, pobrecito, qué desesperación. Y luego estaba el elegante, que una vez habías hecho el examen, lo habías corregido, habías sacado la nota, aparecía un día en una tutoría, y dice, mire,
para mí o para mi padre o para mi madre, que ¿le importaría firmarme el libro? Digo, ¿Y le subías la nota? No. No, no, al elegante tampoco. No, tampoco, vale. no. Tampoco vamos a tocar las actas. No. Las actas se han corregido cuando ha habido un error, Pero que a veces me he equivocado y pasa. Pero fíjate que, bromas aparte, es interesante porque aunque fuera por eso, aunque solo fuera por intentar superar esa asignatura, pues también tuvieron una motivación para leer. Al final hay 1000 motivaciones para leer y una de ellas que a mí me parece fabulosa, que es la evasión de la que hablabas con Shakespeare, que es también la evasión que supone leer tus novelas. Pero es maravilloso. Es que necesitamos ese alimento. La evasión, claro que sí. Lo necesitamos. Creo que hay una lectora que te quiere decir algo. ¿Se atreve? Hola, claro. Santiago. Tú me dirás. Tenía que ser yo. Bueno, yo quiero darte las gracias por tu generosidad estando hoy aquí. Y yo gracias a ti por invitarme otra vez. Bueno, estás perpetuamente invitado y están todos de acuerdo en que lo invitamos el año que viene, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Quería preguntarte por algo, bueno, parecido a lo que hacen tus estudiantes, que es lo que hacemos algunos escritores, porque que sepáis que cuando estamos escribiendo y ocurre cualquier duda, yo no escribo sobre Roma, pero es que Roma está tan presente en nuestras vidas, en nuestro modo de hablar, que citamos a Roma y a la antigua Roma en un montón de ocasiones. Y ocurrió en una de mis novelas pues que cité a un César y yo no me acordaba que César era. Bueno, pues yo pensaba que era uno y decía, pues la cita de un César. Y entonces entramos, ya estamos con la novela en corrección, a punto de ir a impresión y empiezan a surgir voces entre los correctores. No, eso fue Julio César, no, eso fue... Bueno, eran un montón de voces y bueno, yo dije, ya está, a Santiago Posteguillo. Sí, claro. Él se ha convertido para muchos en el referente, en el profesor o en la voz realmente de la sabiduría sobre Roma, nuestra enciclopedia de consulta. Y le hice la consulta, además era tardísimo, era por la noche, pero es que había que mandar la novela al otro día a imprimir. Y yo seguía manteniendo que había sido un César y no, pues este no fue otro, y estábamos discutiendo entre tres, no, fue ya otro, salió otra voz, no, fue Alejandro Magno. Y digo, no, esto lo va a solucionar Santiago Posteguillo. Y en efecto le hice la consulta tardísimo, le escribí, Santiago, por favor, tengo una duda, ¿me solucionas esto? Me dijo, mira, estoy seguro de que fue este, ahora no recuerdo cuál era, Y me dijo, pero mañana a primera hora en la universidad voy a ir a la biblioteca, lo voy a consultar y te lo voy a decir seguro. Y en efecto, a primerísima hora, pero yo creo que a las 8 de la mañana ya me estaba contestando diciéndome, sí, tenía yo razón. Yo no tenía ninguna duda de que ibas a tener razón. Gracias por tu generosidad. Están los agradecimientos de mi novela porque en ese momento había ahí, bueno, pues todo el mundo buscando por todas partes las citas, pero es cierto que esas citas que se han hecho tan populares muchas veces no sabemos exactamente de dónde proceden o en qué año exactamente se dijeron, y sin embargo forman parte hasta el punto, pues eso, en que en una conversación normal en mi novela la puse y bueno, ya se barajó, pues la quitamos. Y yo, pues no la quiero quitar, ahora no me da la gana, ahora quiero que, como dijo el César, que... Y entonces, Santiago Posteguillo. Gracias, querido, por ser asesor de tantos, por ser la sabiduría siempre a disposición y por tu generosidad, no solamente viniendo aquí, sino también, ya veis, a las tantas de la noche cuando le pides, por favor, amigo, dime... ¿Qué César dijo esto? Este César. Pero no lo hagáis, no estéis ahora todos llamando a Santiago Posteguillo cuando tengáis una duda, por favor. Bueno, puedo decir una cosa, ahí yo también juego con ventaja en otro aspecto, y es que ahora tengo la inmensa suerte, ¿no?, de estar con mi pareja, con Ana, que es profesora de latín, de griego clásico y cultura clásica. Venía revisando una cosa yo en el tren de un capítulo y cojo y simplemente tengo que decir, oye, lo de o tempora o mores es de Cicerón, ¿verdad?, de una Catilinaria, ¿no? Y ella, que está leyendo un libro, distraídamente te dice, sí, ya está. Dices, vale. Maravilla. O sea, también tengo mucha suerte ahí también. Qué maravilla. Bueno, pues hemos llegado al final de esta conversación. Se me ha hecho corta. Yo como con 1000 páginas más estaría encantada. Y el 21 de octubre... Ahí estamos. Te vamos a leer. Bueno, muchas gracias. Los que van a leerte te saludan con un aplauso. Gracias.